A ver, insisto, yo creo que el proceso creativo se ajusta más a, después de echarle horas a las técnicas, a la comprensión de los principios, ¿no? Al hecho de llevar los juegos de magia al público, pues empezarán a surgir enfrentamientos, ¿no? Y también formas de resolverlos que romperán con el material del que se parte, ¿eh? La forma más certera, a mi juicio, de entender la creación en magia, pues es bajo estos presupuestos materialistas. Hoy vamos a dar unas pinceladas sobre un par de temas que me parece que tienen bastante interés. El primero tiene que ver con la génesis de la magia artística y el segundo, derivado de este primero, con los procesos de creación en la magia. En primer lugar, decir que la magia artística, ¿no?, o el arte de la magia simulada, llámenlo como quieran, posee una génesis técnica. A ese respecto, pues no es muy distinta al resto de categorías artísticas. Todas se basan en saberes técnicos. Esos saberes posteriormente se conceptualizan y gracias a la confrontación entre esos conceptos, pues se genera una plataforma favorable para que el arte se desarrolle. Cuanto mayor nivel de desarrollo experimenten las técnicas, más abundantes y más plurales serán los resultados que surjan. Porque no hay forma de pensar sin sensaciones. La reflexión sobre el arte de la magia es siempre posterior al ejercicio de las operaciones. Y eso es algo que no debemos olvidar. El mago tiene que pasar por las operaciones técnicas sí o sí. No conozco a ningún buen mago que haya llegado a serlo, sentándose allí a pensar ahí en su sillón favorito. Para aprender no hay otra que ponerse a practicar saltos, empalmes, falsos depósitos, dadas, etcétera, etcétera. Sobre la creación en magia. Vamos a hablar un poquito de eso. Por supuesto, no vamos a entender la inspiración desde presupuestos idealistas, ¿no?, como el regalo dejado por la visita de las musas, ni vamos a aceptar pues, que los artistas creen desde el inconsciente, ni vamos a asumir que las nuevas ideas están en algún lugar al que misteriosamente el artista accede como si fuesen sustancias eternas, ¿no?, etéreas y puras. El mago no crea desde la nada. Entonces, ¿de qué manera aparecen las nuevas ideas en magia? Bueno, pues lo más probable es que el proceso de creación, y esto tiene que ver directamente con lo que acabo de señalar sobre la importancia de las operaciones técnicas, se parezca a una situación similar a esta. Imaginemos que un mago trabaja un juego de cartas basado en un principio matemático, ¿no?, en uno físico y en uno psicológico, ponte tú. El matemático puede ser, por ejemplo, pues el principio de Gilbreth, ¿no? El físico, pues, yo qué sé, que sea un empalme, ¿no?, que sea el topping de deck de Dai Vernon, ¿no?, en el que la carta superior actúa como una palanca, ¿no?, con su fulcro, su brazo de potencia, su brazo de resistencia, en fin. Y que usa también un principio psicológico, que podría ser, supongamos, el de un forzaje por tiempos, ¿no?, conocido también como forzaje psicológico. Bueno, pues gracias a las operaciones técnicas, al estudio del juego y al conocimiento que el mago posee sobre materias y formas pertenecientes, por un lado, a las categorías científicas mencionadas, es decir, la matemática, la física, la psicología, y por otro, a su conocimiento también sobre categorías artísticas, ¿no?, sobre representaciones escénicas, sobre, yo qué sé, literatura, filosofía. Bueno, pues todas, pues gracias a todo ese conocimiento involucrado en el juego y al acto de relacionar sus partes entre sí, comienza a producirse una labor de descomposición y recomposición de ese material dado. Entonces, al operar, ¿no?, al operar con ese material, y en algunas ocasiones afortunadas, este empieza a tomar una nueva lógica interna y surge algo nuevo. Entonces, resulta que la obra se está conformando a partir de las operaciones con las técnicas. Aquí no hay musas que valgan. En todo caso, si lo de las musas es una manera de hablar, que imagino que sí, pues es una manera de hablar que da lugar a serias confusiones. A ver, insisto, yo creo que el proceso creativo se ajusta más a,
después de echarle horas a las técnicas, a la comprensión de los principios, ¿no? Al hecho de llevar los juegos de magia al público, pues empezarán a surgir enfrentamientos, ¿no? Y también formas de resolverlos que romperán con el material del que se parte. ¿eh? La forma más certera, a mi juicio, de entender la creación en magia, pues es bajo estos presupuestos materialistas. Primero se tienen que dar las condiciones para rebasar su campo categorial inmanente. Y perdámosle el miedo a las palabras. Hablamos de campo categorial inmanente para referirnos al ámbito que se circunscribe, ¿no? Al que se circunscriben los saberes y técnicas contenidos en el interior del campo de la magia ilusionista, los exclusivos de ella. Bueno, pues una vez que se dan las condiciones para rebasar ese campo inmanente de la magia, ¿no? El exclusivo de la magia, estarán dadas las condiciones para que el material del que se parte pueda conformar una nueva lógica y surja algo nuevo. Ojo, que en la mayoría de las ocasiones no hay una intención abierta por parte del artista de romperlo. Muy a menudo el artista se limita a operar, ¿no? Y cuando se producen resultados, coño, esos resultados en muchas ocasiones hasta él mismo le sorprenden. Y a veces llegan a alcanzar una lógica interna tan enigmática que pueden pasar siglos y seguir ahí vigentes. Eso es exactamente lo que sucede con los grandes hallazgos que se convierten en clásicos de la magia. Pero la ruptura se produce siempre a través de las operaciones. Así que no nos olvidemos de, como nos insistía siempre Ascanio, practicar y 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 practicar.